Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez. En esta ocasión vamos a analizar un poco cómo está el sector de la empresa constructora, repasando Acciona, ACS, FCC, OHL y SACIR. La verdad que bueno, llevamos dos sesiones que está siendo maravilloso la subida que está viendo después de la derrota electoral de Matteo Renzi en Italia. Contra todo pronóstico, nuevamente pues las bolsas están haciendo todo lo contrario de lo que dicen los medios de comunicación y demás. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que es en concreto pues esta empresa constructora del mercado continuo y algunas del IBEX 35. Y vamos a ir viéndolo pues tanto en gráfico mensual, semanal y terminando por el gráfico diario. Normalmente el gráfico diario siempre está enfocado al corto plazo, el semanal es al medio y el mensual es para el largo plazo. Normalmente son los grandes olvidados, los de largo plazo, ¿no? Y bueno, en esta ocasión pues quería hacer algo totalmente diferente a todo lo que se ve, ¿no? Normalmente o bien son gráficos diarios, lo que me sigue habitualmente son gráficos semanales, pero yo he decidido en esta ocasión utilizar también los gráficos mensuales para aquellos que están en largo plazo, como he mencionado anteriormente. Bueno, algunas empresas pues la verdad que lo están pasando bastante mal, ¿no? Algunas peor que otras, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a lo que sería Acciona, este es el gráfico mensual. Como estamos viendo, prácticamente podemos decir que aquí se estaría moviendo dentro de un lateral. Voy a quitar la dichosa cruz en este momento. Vemos un lateral, podemos observar esta línea de soporte que correspondería a los 60 euros y una línea superior, como veis, una línea, como veis, de guiones, bueno, que está en el nivel 70. Es decir, estamos viendo cómo a lo largo de todo este 2016 se está moviendo en un rango de entre los 60 y 70 euros. Es el rango en el que se está moviendo, totalmente lateral y una zona pues perfecta pues para aquellos que les gusta realizar operaciones de swing trading, ya que las zonas están pues muy claras, sobre todo la zona alta, que ha sido tanteada en varias ocasiones o ha estado muy cerquita, menos por tanto se podría decir de la zona de soporte, aunque sí durante 2015 sí que fue, podéis observar como en 2015 sí que fue bastante tanteada la zona de soporte, al igual que la zona de resistencia, esos 60-70 euros como estoy diciendo, y bueno, con una dilatación alcista que estaría en los 77 euros. Así que el panorama que tenemos dentro de largo plazo, como podemos observar aquí en Acciona, pues claramente alcista, aquí está su línea de tendencia, había roto lo que es una cuña descendente. Las cuñas descendentes habitualmente suelen romper por la parte de arriba, es decir, rompiendo la resistencia, son patrones de cambio de continuación, de bajista alcista. Fijar dónde estaba Acciona, dónde estaba el 2007, ahí en esos casi prácticamente 180 euros y ahora 63, pero es que fijaros que el mínimo estuvo aquí pues rondando posiblemente los 25 euros, 25-24 euros. Es tremendo la caída que mantuvo, ¿no? Pero bueno, esto fue lo que le ocurrió pues prácticamente a todas las empresas constructoras sin distinción. Así que bueno, ese rango se está moviendo 60-70. Vamos a ver el gráfico semanal. Bueno, aquí lo podemos ver perfectamente. Fijaros como el rango de 60 euros ha sido tanteado en gráfico semanal en numerosas ocasiones. Fijaros, desde 2015 y luego tenemos aquí 2016 en dos ocasiones, ¿no? Y aquí está la vela que sí que nos marca el mínimo anual que ha tenido a lo largo de 2016. Después una buena trayectoria que había mantenido, fijaros, donde se va ahí sobre esos 25 euros, subiendo muy bien, 75-77 euros, máximo 2015 y luego, pues como hemos estado viendo, movimiento lateral. Aquí hubo, bueno, recientemente, estas semanas anteriores, vimos una ruptura por encima de los 70, fue una falsa ruptura, realmente no son de las que me gusta a mí. Siempre me gusta que realmente gran parte del cuerpo quede por encima de la resistencia, porque se comete muchas veces el error, sobre todo cuando tenemos una zona muy clara, como hemos visto en gráfico mensual, gráfico semanal como el que estamos viendo ahora mismo. Hay que tener mucho cuidado, no nos vale que simplemente tengamos una ruptura en una vela diaria o una ruptura leve en un gráfico semanal, como por ejemplo esta vela. Voy a ampliarlo un poco más para que lo veáis mejor. ¿Veis? Hay una pequeña ruptura, pero eso no es suficiente, necesitamos que gran parte del cuerpo de una vela quede por encima. Cuanto más quede por encima el nivel de resistencia, más fiable será, sin olvidar nunca que certeza no existe en el análisis técnico, como siempre digo, ¿no? Aquí son probabilidades, ¿no? Pero aquí lo que hubo, pues bueno, fue esa falsa ruptura por encima de 70 y finalmente hemos visto cómo ha ido cayendo. Y mirad, bueno, pues ahora mismo se está mostrando bien, no ha tenido que ir hacia los 62 euros, es decir, muy cerquita ya de zona de soporte, ha podido aguantar bien sobre esos
62.50 y bueno, justamente hoy 6 de diciembre, pues bueno, prácticamente hace 40 minutos que ha cerrado la sesión, pues vemos cómo cerraba en 63.92, con lo cual de 62.50 pues está aguantando bastante bien Acciona. Vamos a ver si es capaz de recuperarse y mantener ese ritmo hacia zona de resistencia, o bien vamos a ver una nueva visita hacia el nivel 60 euros. No obstante, hay que tener en cuenta que ese nivel 62.50 ha estado funcionando muy bien. Lo podemos ver aquí precisamente, movimiento arriba, vuelve a caer, nuevamente movimiento arriba, aquí lo vemos nuevamente, ese nivel de esos 62 euros y movimiento alcista. Es decir, que no nos podemos tampoco mucho fiar, porque podría ocurrir que tuviéramos nuevamente un rebote. No obstante, aquí sí que hay una buena sacudida bajista. Es muy fuerte, y claro, desde luego aquí no invita tanto a pensar que pudiera haber algún tipo de rebote, es decir, que no hubiera un fallo bajista. Es decir, un fallo bajista cuando se produce un lateral, pues cuando desde zona de resistencia el precio no es capaz de llegar a la zona de soporte y antes de llegar se produce un giro nuevamente hacia la zona de resistencia. Eso sería un fallo bajista. Con lo cual, en este caso, la diferencia que hay es que prácticamente los movimientos que hemos visto rebote se han producido en ese nivel 62, pero con un juego que no llegaba a la zona de resistencia. Es decir, que no venía de resistencia cayendo con la forma que la está haciendo. Fijaros que realmente estas cuatro velas semanales, esto no se observa en ningún momento, ¿no? Aquí fijaros que sí que hay tres, ahí se produce justamente ese nivel 62 rebote, pero luego vuelve a caer ya directamente a nivel soporte, ¿no? Aquí lo estamos viendo, esa gran sacudida que hay también bajista le lleva a zona de soporte, con lo cual aquí no hay que fiarse mucho de lo que pueda ocurrir. No obstante, bueno, siempre es una posibilidad. Operar en un movimiento lateral pues es bastante arriesgado. Yo normalmente siempre digo que, y además es lo que dice también el análisis técnico, que hay que estar alejado de estos movimientos laterales, que como he dicho anteriormente, para aquellos que operan digamos el más estricto corto plazo sí es interesante, pero para un inversor medio y de largo plazo, pues desde luego aquí no hay que estar, por mucho vueltas que se le pueda dar, por muy bien definido que esté a los niveles, pero es que realmente no lo estamos jugando, porque sí que es muy tentador pensar que desde soporte 60 se puede a 70, o si nos ponemos bajista de 70 se puede a 60, la verdad que es muy interesante, ¿no? Lo que se podría ganar, pero no obstante, como estamos viendo aquí, no es tan sencillo ver esos movimientos que vayan de soporte a resistencia y de resistencia a soporte, con lo cual no vamos a estar continuamente en un estado de tensión, de estrés, viendo como a lo mejor lo que ganamos en 2 o 3 semanas, 4 o 5, podemos perderla luego a las siguientes semanas, ¿no? Por tanto, no es muy recomendable. Esto siempre para los de muy corto plazo, para aquellos que, por ejemplo, sí están utilizando gráficos diarios, como lo vamos a ver. Así que, como estamos viendo en gráfico semanal, desde luego los bajistas están empujando con muchísima fuerza a Acciona. Y si no hay muchos cambios, pues esto habría que ver sobre todo el cierre de esta semana, a ver cómo acaba, sobre todo si cerrara por encima de la vela anterior semanal, pues a lo mejor podríamos pensar que hay la posibilidad de un fallo bajista y que vuelva a recuperar, pero con la contundencia con la que está cayendo, difícilmente veo yo que no vaya a visitar los 60, pero como digo, hay que tener precaución. No obstante, estamos en ese nivel, esos 62 euros, que parece ser lo que está aguantando realmente. Vamos a verlo en gráfico diario. Bueno, pues aquí lo tenemos en gráfico diario, realmente aquí, fijaros la gran caída que tiene, bueno, que viene acarreando desde octubre, desde esos 71 euros, como está cayendo, la verdad que ha caído, pero con bastante fuerza, ¿no? Aquí no hay tonterías para dudar de que los alcistas pues ahí intentan ponerse, no, porque aquí la fortaleza es clarísima. ¿Dónde realmente sí podríamos ver algún tipo de giro realmente? Bueno, aquí tenemos la verdad que he hecho esta semana, importante, o esta semana, sí, exactamente, llevamos 2 días ahora mismo, y este gráfico diario, el que tenemos aquí, vemos una gran subida. En otros de los gráficos que vamos a ver también, vamos a ver que había una fuerte subida en la sesión de hoy. Es que no se entiende esto, si basta que digan que los mercados se vienen abajo para que luego los mercados se vayan arriba, ¿no? Quizás pues superando quizás en torno a los 65, 50, 65, 60, es decir, todo lo que sea nuevamente recuperar y subir y cerrar en gráfico diario por encima del máximo que tenemos aquí, vamos a concretar, ¿no? Ya que estamos aquí, vamos a ver. Todo lo que sea una subida por encima de 65-35 podría cambiar mucho la perspectiva. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque si estamos operando tendencialmente, aunque sea en el corto plazo, aquí, justamente aquí, es donde van a estar situados muchos estos lots. Si en gráfico, estos lots, aquellos que están posicionados bajistas, si vemos subida
por encima del nivel que acabo de citar, precisamente en cierre diario por encima, ¿esto qué va a ocasionar? Porque van a saltar muchísimos estos lots, con lo cual podrían dejar camino libre para un nuevo ataque al alza, yéndose a buscar esos 69 euros o 68, 50, 68, 60. Sería posiblemente el nivel que iría a buscar si consigue pues justamente un cierre diario por encima del máximo que tenemos aquí. Sería bastante interesante, con lo cual no necesariamente tendría que ir a esa zona de soporte de los 60 euros, ¿no? Aquí estamos viendo precisamente el mínimo que se marcaba en este 2016, en esos 58,68. Aquí estamos viendo un nivel muy interesante que os estaba mencionando antes, los 62. Fijaros aquí en gráfico diario cómo se puede ver mejor. Son esos 62,30. Lo vemos aquí, 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 donde se ha producido esa serie de rebotes. Lo vemos aquí, rebote. Aquí nuevamente, este sí que fue bueno. Este se fue bastante alto, hacia los 71. Con lo cual vamos a ver qué puede ocurrir de momento aquí. Si podríamos ver esa ración, que de momento se está salvando, no está necesitando realmente tantear esos 62,30 para iniciar ese movimiento alcista. Es decir, si aquí no lo conseguimos, pues evidentemente pues se nos vendrá a los 60 y no se podría descartar pues a visita a los 58,68. Con lo cual yo en gráfico diario vigilaría esos sentidos, porque fijaros realmente aquí, aquí y aquí nuevamente. Es decir, tendríamos una zona de soporte, esos 62, 63. Si los perdemos directamente, pues nos vamos abajo del lateral que hemos estado viendo, o nos vamos a los mínimos de 2016. Nos vamos a esos 58, 68 que estamos viendo aquí, ¿no? Vamos a verlo en gráfico semanal. Fijaros que este es el movimiento, que en gráfico semanal nunca llega a cerrar por debajo de 60. ¿Os dais cuenta? Sin embargo, en gráfico diario, aquí ya cambia la cosa, ya tenemos incluso cierres por debajo de 60. Las señales no son tan potentes en gráfico diario como si las miramos en gráfico semanal. Pero todo, como digo, va a depender del espacio temporal en el que estemos operando, si es corto, medio o largo plazo. Porque evidentemente si estamos operando en el gráfico diario, ya vemos que hay rupturas por debajo de 60 en gráfico diario, pero que en gráfico semanal no se produce. Fijaros, desde 2015 estamos viendo que no se produce en ninguna ocasión. Llega a cerrar por debajo de 60. Este podría ser un stop loss muy interesante, evidentemente. Es decir, si queremos operar en el medio plazo o queremos aprovechar cualquier movimiento que llegue a la zona de soporte, pues se compra sobre esta zona de los 60, 60, 61, y pensando siempre que nuestro stop loss no lo vamos a ejecutar mientras no haya un cierre por debajo de 60 euros, ya que en gráfico semanal vemos que ha sido respetado. Posiblemente en el momento que tengamos una ruptura por debajo de 60 euros en gráfico semanal, va a ser una señal, pero que muy peligrosa, y seguramente van a saltar muchísimas señales de algoritmos marcando señal de venta. Bueno, tras vez este repaso con Acciona, vámonos a ACS. Bueno, tengo que decir antes de acabar con Acciona que bueno, hay que decir que a lo largo de este 2016 se ha dejado un 15,83%, hay que tenerlo muy en cuenta. Todavía está en color rojo y bueno, tampoco mirándose así en corto plazo verdaderamente de esos 71 que tenemos aquí. Fijaros qué bonito esos 71 y estamos en el 63,92, pues evidentemente hay mucha gente pilla. Por eso siempre hay que tener mucho cuidado cuando alguien dice, bueno, en 2 o 3 días un valor ha podido subir un 5, un 6, un 10 o un 15%, pero nadie habla de la gente que se queda aquí arriba pillada. Nadie habla de esa gente, nadie habla de la gente que se ha quedado en 68, 67, 70, 71. Siempre vamos a esa subida que ha habido importante durante 1 o 2 días, pero no miramos más allá de unas semanas toda esa gente que se está quedando aquí colgada y que está suplicando, rezando que nuevamente vuelva a subir, quizás con la idea simplemente de coger y deshacerse y decir, bueno, cierro aunque no gane ni un solo céntimo, pero al menos no he perdido ni un euro. Otros estarán pensando, bueno, ya que aguanto lo peor, vamos a mantener la posición a ver si esto se nos va de los 70, se nos va a 140 euros. Bueno, ya sería demasiado. Pero bueno, siempre hay gente que tiene grandes aspiraciones, ¿no?, cuando entra en el mundo de la inversión. Bueno, vámonos a ACS. Pues ACS lo está haciendo muy bien. Aquí tenemos el gráfico mensual. Lo está haciendo muy bien a lo largo de este año y a cierre de hoy, 6 de diciembre. Bueno, pues tiene una subida de un 12%, lo cual no está nada mal, que a lo largo, como digo, este 2016, ¿no? No es un año atrás, 2016. Toda la subida de 2016, desde el cierre del 31 de diciembre a cierre de hoy, 6 de diciembre. Un 12% no está nada mal, como estamos viendo aquí en gráfico
gráfico mensual, fijaros que hay una zona muy importante, zona de resistencia, entre los 29,68, 30,96, lo vemos aquí, zona de resistencia. Aquí lo vemos ya no solamente tanteando la línea inferior de la zona de resistencia, sino que vemos incluso ahí ataques a nivel alto. Por eso yo marco una zona de resistencia. A veces siempre estamos acostumbrados a ver una línea estática que nos dice ese es el nivel de resistencia o este es el nivel de soporte, ¿no? Pero hay veces que vemos como el precio es capaz de romper esa resistencia o ese soporte. Y entonces, más que hablar en concreto de una línea estática, es decir, un nivel fijo, por ejemplo, a mí podría decir nivel de resistencia 29,67. Bueno, pues no, sería más concreto utilizar esa zona, hablar de zona de resistencia o zona de soporte, y ahí pillar con dos líneas paralelas, pillar el mayor número de toques a esa zona, ¿no? Por tanto, estamos en esa zona de resistencia, como ya estamos viendo, ya desde 2007, fijaros, 2007 que estaba en esos 29,68, y fijaros ahora a lo largo de 2014 ha sido zona de resistencia, el 2015 zona de resistencia, y bueno, ya lo estamos viendo en el 2016 también como zona de resistencia, ¿no? Es una zona importantísima, importantísima para ACS. La verdad que en este mes lo está haciendo muy bien. Solamente fijaros que hoy es 6 de diciembre, lleva pocos días y de momento lo está haciendo fantástico. Vamos a ver cómo termina, ¿no? Desde luego se podría decir que bueno, que estamos ante ese rally de fin de año habitual, ¿no? Habitual, pero que tampoco quiere decir que todos los años se vaya a cumplir, ¿no? Algunas veces no se cumple, pero siempre basándonos en las probabilidades, creo que se basa en el análisis técnico, pues habitualmente suele ser mes de diciembre un mes de subida, ¿no? Claro, es normal porque es un mes en el que las contabilidades de las grandes empresas pues se va a maquillar bastante, ¿no? Entonces hace falta que suba el precio de la acción, ¿no? Bueno, aquí la verdad que lo que es ACS lo está haciendo muy bien con respecto, por ejemplo, que hemos visto Acciona. Nada que ver absolutamente. Fijaros que estamos hablando que aquí está el crash de 2007, estamos hablando de esos 29,68 y estamos hoy, 6 de diciembre, a 28,65, con lo cual estamos en máximo, en niveles de máximo histórico en ACS. Hay que tenerlo muy en cuenta. No tiene nada que ver con Acciona o con otros valores, como veremos posteriormente. Así que de momento muy bien. Vemos cómo la reacción se produce aquí con una señal súper potente, muy potente en gráfico mensual. Vemos una caída de zona de resistencia y se produce un martillo. Y encima de los martillos que me gustan muchísimo, la larga sombra o mecha. Y es que también en las velas japonesas el tamaño es muy importante. Y en este caso pues lo ha demostrado, ¿no? Aquí tenemos una secuencia formada por mínimo ascendentes. Tenemos mínimo, otro mínimo, ya es ascendente este que tenemos aquí, y ya estamos viendo incluso máximo ascendente aquí. Ya lo teníamos el mes pasado nuevamente marcando un nuevo máximo anual. Fantástico. Aquí sí que había una vela, una vela de onda alta que podría mostrar signo de indecisión. Indecisión lógico. Claro, fijaros que realmente la sombra superior había tanteado esa zona ya, la zona inferior de la zona de resistencia, con lo cual pues evidentemente, como siempre, suele haber duda. Aparte de evidentemente ciertas noticias macro o políticas que puedan influenciar, ¿no? Pero no obstante, aquí lo vemos con esa duda, justamente una zona de resistencia. Es lógico porque aquí más de uno estará pensando que sería el lugar perfecto para posicionarse corto, ¿no? Pero no obstante hay que tener muy en cuenta que desde los mínimos que estamos viendo aquí del crash de 2007, que vamos de esos 29,68, llegó a esos 8,67, que es donde aquí realmente hemos estado viendo la gran subida que ha tenido hacia esa zona de los 32 euros. Muy bien, fantástico. Caída nuevamente por debajo de esos 18,19, que es la zona, aunque tenemos aquí una línea, pero aquí puedo dibujar perfectamente otra línea paralela. Estaríamos hablando de esa zona importante de soporte que tiene aquí ahora mismo pues el amigo ACS. De momento, bien, viene con la subida, nuevo ataque, seguramente nuevo ataque, no creo que vaya a cambiar mucho. El cierre, por lo que estoy viendo, el cierre mensual, se está produciendo en el máximo de la sesión de hoy, con lo cual va fuertísimo, y esto nos invita a que desde luego pues
contra lo que ya comentaba en anteriores vídeos Goldman Sachs, que decía que íbamos a tener, bueno, pues estamos hablando de octubre, ya vaticinaba que íbamos a tener una tendencia bajista generalizada en la renta variable, tanto en Europa como en Estados Unidos. Pero claro, Goldman Sachs, pues como siempre, hay que reconocerlo, que son también humanos y también se equivocan mucho, quizás, porque realmente lo que ellos puedan decir no es lo que pueda decir un chico, bueno, ya un hombre hecho y derecho de Almería y en el sur de España. Desde luego lo que yo puedo decir no tiene tanta relevancia, pero que lo diga Goldman Sachs, desde luego, pues eso crea titulares de primera página, se habla en medios de comunicación televisivos, con lo cual todo lo que pueda decir pues va a implicar pues que la gente pues bien se pueda alegrar y decir envolverse en un manto de euforia, o bien con el pánico, ¿no? Y la verdad es que se volvía a equivocar. Eso sí, recientemente leía que, bueno, estaban dando buenas perspectivas, sobre todo ya incluso hablaban de que el S&P 500 se podría ir a los 2.400 puntos. No, y es que aquí, como suele decir cierto dicho, donde dije digo, digo Diego, ¿no? Y esto pues también se puede achacar a Goldman Sachs. Así que de momento muy bien lo está haciendo. Yo creo que tiene todas las perspectivas de irse nuevamente a atacar esa zona de resistencia. Vamos a ver lo que ocurre. Como digo, es una zona muy importante, como estamos hablando, desde 2014. Estamos en niveles muy importantes. Ponerse a comparar aquí, bueno, yo el precio de la acción 28,84. Tenemos una zona de resistencia, la tenemos prácticamente ahí a la vuelta de la esquina. Con esa zona 29,67, 30,96, a mí no me merecería la pena ponerme ahora a comprar ACS. Yo creo que aquí ya han perdido más de uno el tren. Aquí ya el riesgo bastante alto, ¿no? El riesgo bastante alto, porque, hombre, si pudiéramos decir, bueno, esto se nos va hacia arriba después de diciembre, de ese rally que de momento está funcionando muy bien, ese rally Navidad, pero es que si no, estamos como hemos visto anteriormente, es que es jugárnoslo. Ahora mismo está en una zona muy delicada. Por lo tanto, hay que tener mucha precaución si estamos pensando en posicionarnos largos, ¿no? Evidentemente, si estamos posicionados en medio largo o largo plazo, pues quizás pues pensando esos 26 euros, mientras no pierda 26 euros, quizás en gráfico semanal, pues mantendríamos la posición abierta a ver si nos toca la campanada, rompe la zona superior de la resistencia, esos 30,96, se nos fuera hacia arriba y nuevamente una subida libre, ¿no? Pero comprar ahora mismo es bastante arriesgado, ¿no? Mientras no tuviéramos una ruptura de esa zona de resistencia, y sobre todo en gráfico mensual, que lo demuestra, ¿no? Porque es que aquí incluso tenemos esta mecha que llega a los 32 euros, pero realmente el cuerpo se queda ahí, por debajo de esos 31 euros. Hay que tenerlo muy presente, ¿no? Bueno, aquí tenemos gráfico semanal. Bueno, aquí tenemos, son líneas en abanico, lo que tengo trazado. Vale. Aquí estamos viendo la subida que lleva esta semana. La verdad que lo está haciendo fantástico. Es increíble. Muy bien como va esta semana. Voy a darle un poco al zoom para verlo mejor, ¿no? Bueno, pues aquí, como digo, es que estamos a la puerta de esa zona importante, como comentaba, de resistencia, ¿no? Por tanto, hay que tenerlo pero que muy presente. Vamos a ver lo que puede hacer. Como digo, ahora mismo, ¿dónde situaríamos los stop loss? Pues aquí abajo. Aquí los 26 euros yo ajustaría estos loss, y que mientras tira hacia arriba, fenomenal. Pero yo ahora mismo, en estos niveles, que como estamos viéndolo aquí perfectamente en gráfico semanal, es, bueno, pues no merece la pena. Hombre, merecería la pena si alguien nos dijera, se nos va ahora mismo a CS, de aquí a 6 meses, aquí a un año, se nos puede ir a los 40 euros. Pues oye, pues hoy diría, pues bueno, sí, podríamos entrar. Vamos a entrar, vamos a situar un stop loss sobre 26, por debajo de 26 euros, y vamos a ver qué tal. A ver si nos toca la campana y se nos va hacia arriba, ¿no? Pero normalmente cuando estamos en zona de resistencia no es recomendable abrir posiciones. Vamos a esperar una ruptura, vamos a utilizar algún filtro. Un filtro, ¿qué es? Un filtro es digamos que un referente que vamos a utilizar para intentar asegurarnos de que la ruptura es lo más fiable posible. Normalmente hay una serie de filtros que los que me seguí habitualmente pues ya conoceréis. Uno consiste en el del 3%, es decir, una vez que tengamos una ruptura de una resistencia o soporte, no abrir posición bien larga o bien corta mientras el precio no haya superado la cota del 3%. 3%. Otra estrategia que se puede utilizar, y que evidentemente esta sí interesa mucho más seguidores de Forex, de materias primas,
o índices, porque claro, habrá un 3% en un índice, estamos hablando de mucho, ¿no? Y dependiendo de qué índice, todavía más. Lo que se suele utilizar es el cierre de 3 velas consecutivas, ¿no? Por ejemplo, si rompemos una línea de resistencia, pues esperar 3 cierres ascendentes. Si la ruptura es de un soporte, no abriríamos posición hasta tener 3 cierres descendentes. Va a depender de qué estamos operando. Si estamos operando un gráfico diario, estamos operando un gráfico de 4 horas, un gráfico de 1 hora, ¿no? Siempre es interesante para aquellos que están, sobre todo, están operando en el corto plazo, utilizar algún tipo de filtro. Los que están operando con gráficos semanales, yo como siempre digo, lo importante es, mira, aquí teníamos una señal súper potente. Estas son de las que más me gusta. Sin embargo, fijaros aquí. Esto fue, ya puso el punto final. Digamos que esto ya fue lo que yo también denomino como trampas alcistas. Son muy difíciles de detectar. Aquí, bueno, los gráficos no he puesto ningún tipo de oscilador porque quería centrarme simplemente en el gráfico. Pero aquí siempre sería muy bueno utilizar algún tipo de oscilador. Por ejemplo, el MACD, ¿no? Aunque bueno, habrá quien le guste el estocástico, le guste el RSI o demás. Sobre todo, ese oscilador sería para buscar divergencias. Buscar divergencias, porque a lo mejor teniendo una divergencia nos podría haber indicado si estamos ante realmente una buena señal potentísima, pensando de que se nos podría ir hacia arriba, ¿no? O por el contrario, si hay una divergencia bajista, vemos que sube con esta fortaleza, pero hay una divergencia bajista en el estocástico, el MACD y el oscilador de la gana con más guste, pues entonces podríamos estar diciendo que aquí hay gato encerrado, ¿no? Normalmente no vaya a pensar que un oscilador nos marca las divergencias y bueno, ya está todo hecho, ¿no? Es muy difícil encontrarse una divergencia, pero como resulta que es tan difícil, las veces que ocurre pues suele ser bastante fiable. No obstante, la divergencia en gráficos intradiario, bueno, suelen dar muchísimos fallos, ¿no? Lo digo por propia experiencia, ¿no? Normalmente yo no lo sigo en gráfico intradiario y sobre todo por debajo de una hora no suelo hacer ningún tipo de caso a la divergencia, ¿no? Las tengo en cuenta, pero no las sigo, ¿no? Bueno, pues así lo tenemos en gráfico semanal, ¿no? Como digo, estamos viendo, estamos en esa zona. Fijaros aquí, estamos nuevamente en esos máximos que ya teníamos aquí, justamente. Anteriormente aquí se formó una estrella fugaz. Fijaros aquí la larga mecha. Esto sí que son señales muy potentes, porque realmente nos está diciendo dónde están los bajistas. Cuando veamos mechas superiores, es que hay muchísimo interés en que el precio no suba. Por el contrario, si la mecha inferior es muy larga, significa, como por ejemplo este caso que tenemos aquí, significa que hay mucha gente muy interesada realmente en mantener ACS en lo más alto posible. Siempre va a haber lucha de intereses, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo se respeta, por ejemplo, este gráfico semanal, los 24 euros. Aquí vemos que no hay ningún cierre por debajo de 24 euros. Y aquí lo que se nos está intentando hacer es justamente lo mismo, mantener alejados esos 29 euros. 29 euros los mantiene. Así que de momento, como digo, bastante precaución porque no nos podemos fiar. Estamos en zona de resistencia y aquí puede ocurrir cualquier cosa. Vamos a ver el gráfico diario. Mirar. Bueno, fijaros cómo va cambiando la situación o los gráficos, cómo son mundos distintos, ¿no? Vamos a repasar un poquito el gráfico mensual. Fijaros lo que era el gráfico mensual. Fijaros. Lo vemos aquí, muy chulo, alucinante. Aquí tenemos una imagen muy interesante atacando esa zona de resistencia. Que dicen que bien, ¿no? Lo vemos aquí subiendo de este martillo. Luego nos vamos aquí a gráfico semanal y bueno, pues seguimos viendo ahí ese movimiento alcista, máximo y mínimo ascendente, llegando a esa zona de resistencia. Muy bien. Aquí tenemos esa línea de abanico que ha estado actuando muy bien. Fijaros aquí soporte, resistencia, soporte, resistencia, nuevamente resistencia. Muy bien, para eso están las líneas de abanico. Las líneas de abanico las proyectamos en el espacio, las dejamos proyectadas porque van a ser niveles que pueden actuar como niveles de resistencia o soporte. Esa es la función de la línea de abanico. Así con lo cual podríamos tener, por ejemplo, una subida por encima de 29, ahí llegando a esos 30 euros y que se diera la vuelta. Porque esta línea está actuando como línea de resistencia. Esto es una resistencia dinámica utilizando una línea de abanico. Y fijaros, luego nuevamente nos vamos a gráfico de semana y fijar, ¿qué tenemos aquí? Pues un canal alcista. Fijaros, tantea una vez, 2 veces, 3 veces, lo tenemos aquí. 1, 2, 3, 4. Fijaros que estamos hablando de un canal muy definido. Aquí tenemos esa trampa. Fijaros aquí qué bien en gráfico diario
se ve perfectamente lo que tendríamos aquí. Estrella fugaz no me acaba de convencer mucho, pero bueno, vamos a aceptarla como estrella fugaz, ¿no? Prácticamente aquí era casi un doji, de todos modos una señal muy potente, realmente tiene un cuerpo muy pequeñito, una larga mecha superior, y en zona de resistencia esto es, como para pensar, esto se nos viene abajo. Las estrellas fugaces o un doji, vamos a utilizar siempre una confirmación. Esa confirmación vendría con una siguiente vela que cerrará por debajo del mínimo de esa estrella fugaz o ese doji, y ya nos confirmaría realmente pues que estaríamos ya ante un cambio de tendencia, pero en el más estricto corto plazo. Así sucedió. Esta vela ya lo confirma y se nos viene abajo, se nos viene prácticamente al nivel de soporte del canal alcista que está. Ahora mismo lo estamos viendo aquí en el gráfico como ha cerrado el máximo de la sesión, esos 28,85 euros, muy bien, y está justamente, lo estamos viendo, estamos en zona de máximo, una zona de resistencia que hay que tener muchísimo cuidado realmente, como digo. Vamos a ver qué ocurre a lo largo de la semana, porque claro, podría haber pasado como aquí se estuvo subiendo muy bien, incluso por encima de la zona de resistencia, pero finalmente se desinfló. Vamos a ver qué ocurre. Para mí, en este caso, que tengo esta línea punteada, ¿qué significa esta línea punteada? Porque aquí tengo yo mi filtro. Es decir, cuando realmente yo vea que el precio cierra en gráfico diario, porque este es un gráfico diario, por encima de 29,72, ya podríamos estar hablando de que muy probablemente la zona de resistencia haya sido rota. Pero no obstante, vamos a verlo en gráfico mensual, donde vamos a tener la señal más potente. Cuanto mayor el espacio temporal, más potentes son las señales. Sería súper potente lo que habría ahí, la señal de ruptura. Porque fijaros que en gráfico mensual no cierra por encima de 31 euros. Con lo cual hay que tenerlo muy en cuenta. Así que hay que estar muy pendiente, y como digo, momento de comprar, aquí no es momento de comprar. Momento de comprar habría que empezar a pensarlo justamente cuando supere en cierre diario los 29,72. Y es más, ya que estamos viendo que hay un canal alcista, no tenéis más que coger el gráfico, dibujar vuestra proyección y ver el punto. Yo no lo tengo dibujado digamos, la trayectoria, realmente el objetivo teórico. Se mide sencillo, es fácil. Cogéis medid desde el soporte a resistencia y lo proyectáis desde el punto que rompa la vela el canal. Rompe la resistencia. Desde ese mismo punto lo proyectáis al alza y ahí tendréis un objetivo de teórico por ruptura del canal alcista. Para mí el filtro que ya os comentaba anteriormente sería estos 29,73. Estos 29,73 sería mi filtro para dar por válido la ruptura de la resistencia y además la ruptura del canal alcista, porque podría ocurrir como aquí, que aquí hubo, esto fue una trampa para alcistas de catedral, esto es de libro. A ver, fijaros, para nosotros, los analistas técnicos, una de las señales más potentes, lo mismo que si utilizamos velas japonesas, es los huecos. Aquí, fijaros esta gran vela, fijaros que es que va desde soporte a resistencia. Esto es una vela de un día, fijaros, esto es un día increíble, de soporte a resistencia. Esto es tremendo. Pero fijaros, la ruptura, fijaros dónde empieza la vela, aquí empieza la vela, la apertura, fijaros, esto es con un hueco, es un hueco de escape o de ruptura. Es una señal súper potente que más de una vez me habréis escuchado a mí diciendo que son las señales más fiables que os podéis encontrar. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Pues fijaros, la mecha. Por eso hay que tener mucho cuidado, pero nunca lo vamos a tener asegurado, porque mirad, con los huecos de ruptura tenemos dos posibilidades. La primera, que normalmente es la que más aconseja, e incluso con velas japonesas sobre todo, porque claro, las velas japonesas están más orientadas para especuladores de muy corto plazo. Bueno, pues sería abrir posición larga. ¿Pero qué ocurrió a los que abrieron posición larga simplemente por el hueco de ruptura? Pues que se encontraron con una trampa alcista. Una trampa. Esto una dilatación, también se llama dilatación alcista. Esto es una dilatación, esto es una falsa entrada. Primero, cometemos el gravísimo error de que hay ruptura del canal alcista, pero es que el gran problema es que teníamos que haber pensado en la zona importante de resistencia. Es que una zona muy importante de resistencia, vuelvo a gráfico mensual, es que una zona muy importante. Entonces, aquí
más de uno que se dejaría llevar, porque claro, ven los gráficos diarios, escuchan la noticia, hueco alcista, pues todo el mundo se pone a comprar. ¿Y qué ocurrió? Pues que nadie pensó que realmente estaba en zona de resistencia y mirar cómo se dio la vuelta. Se dio la vuelta y se vino abajo. Y se vino abajo. Esto, desde luego, pues ¿qué ocurre? A veces es bueno entrar cuando hay un hueco de ruptura. Sí, es bueno, pero no entremos junto a una zona de resistencia o una zona de soporte. Que no se nos ocurra. Eso no debemos de evitarlo, debemos evitarlo. Que tenemos camino para subir o para bajar, fenomenal. Los huecos de ruptura, yo siempre lo aconsejo que hay que entrar sí o sí, pero nunca hay que entrar pues en zona importante de resistencia o de soporte, nunca. En este caso, lo que hubiera tenido que hacer yo, hubiera hecho, pues sencillamente hubiera esperado sobre todo ese cierre diario, a ver qué tal. Y como he dicho anteriormente, vamos a aplicar filtros, siempre muy interesante. Así que como estamos viendo, ahora mismo estamos en zona de resistencia. Vamos a ver lo que ocurre. Como filtro, como mencionaba, esos 29.72 se lo supera al alza, fantástico, ya que podríamos tener una señal de ruptura. Sería interesante que aparte tuviéramos esa ruptura confirmada en gráfico semanal y entonces ya la situación cambiaría muchísimo. Bueno, vámonos a FCC, a ver qué tal. FCC. Bueno, pues aquí tenemos al amigo FCC desde esa zona, esos 42 euros, pobretillos, qué alegría tenían por aquellos tiempos. Y bueno, se fueron cayendo, hasta aquí, hasta los 4 euros. ¿Quién lo iba a decir? Esto es como para pegarse 2 tiros, vamos, directamente, ¿no? Esta inversión es... Y seguramente más de uno cuando iba cayendo, iba diciendo, bueno, pero esto seguro que en algún momento, bueno, habrá una corrección y esto volverá a subir, pero la corrección no llegaba y fijaros cómo va cayendo. Finalmente aquí vemos en gráfico mensual, este gráfico mensual, estamos viendo un movimiento dentro de una cuña descendente. Ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Bueno, las cuñas descendentes, como vemos aquí, suelen romper al alza, perfectamente romper al alza, pero ¿qué ocurre? Hay fallo, y es que los patrones chartistas, por mucho que algunos lo ven como si fuera eso palabra de Dios, realmente los patrones chartistas no son 100% fiables, vamos, ni es que ni un 90%, a no ser que estemos hablando quizás del patrón diamante, que prácticamente para ver un patrón diamante pues pueden pasar meses, años sin encontrarte uno en condiciones, ¿no? Aparte que algunos puedan creer ver algún diamante, pero que realmente luego no tienen nada que ver con un diamante. Pero bueno, como ya sabéis que esto muchas veces a la hora de dibujar líneas, pues uno ve lo que quiere ver, pues luego ocurren los problemillas, los fallidos que hay. Pero es muy difícil encontrarse un patrón diamante. Es más, difícilmente en un libro de análisis técnico vais a ver un gráfico donde se dibuje perfectamente un diamante, ¿no? Normalmente son dibujos idealizados, pero no un gráfico real lo que vais a ver mostrándonos ese diamante, porque son muy raros y tienes que rebuscar muchísimo, tienes que mirar cientos, miles de gráficos para encontrarte algo así, ¿no? Bueno, a lo que voy, pues bueno, aquí hubo realmente ese fallo. Ocurre en los patrones chartistas, como ya he dicho, ocurre con la vela japonesa, ocurre con todo. El análisis técnico no es fiable, lo mismo que el análisis fundamental, otro tanto, ¿no? Y eso ya lo sabéis de los que son los grandes gurús de la inversión, que ni ellos mismos se fían de pues, lo que pueden decir las casas apuestas, ¿no? Los llamados bancos de inversión y demás, lo que pueden decir los analistas, ¿no? A ellos no les importa mucho, ¿no? Como decía André Costalini, no se fiaba ni siquiera de sus propios banqueros, ¿no? Cuando lo escuchaba. Pues imaginaros pues qué pueden opinar de otra gente. Así que aquí lo que estamos viendo es ese fallo de la ruptura, pero vemos algo muy llamativo que siempre me ha gustado, sobre todo cuando es en alguna operativa intradía, me gustan porque me resultan llamativas, ¿no? Vemos una ruptura de la resistencia, pero vemos cómo va descendiendo hasta que finalmente, fijaros aquí ya cómo se está moviendo, se ha ido moviendo, apoyándose en la antigua línea de resistencia que ahora actúa como soporte. Fijaros, ahora actúa como soporte, aunque el precio está descendiendo, pero mirad cómo respeta perfectamente está respetando la antigua resistencia que ahora actúa como soporte. Muy bien, bueno, poquito a poco se fue hacia arriba, ahí intentando irse hacia esos 10 euros, no lo pudo conseguir, y bueno, pues hemos estado viendo sesiones, y bueno, aquí lo vemos muy apagadito, voy a darle a zoom para que lo veáis mejor. Bueno, un apagadito, esta ya es la vela de este mes de diciembre. Bueno,
muy apagado de momento. Sigue, todavía estamos viendo que, bueno, ahora mismo ese cierre 7,74 está por debajo del cierre del mes pasado, del mes de noviembre, con lo cual, bueno, es que prácticamente, fijaros que lo que conseguía en un solo mes, pues se desplomaba. Bueno, ha tardado un poco más, de momento lleva 4 meses y veremos a ver si es capaz de cerrar por debajo, ¿no? Lo que sí parece que encontrarse muy cómodo es por encima de los 7 euros, como estamos viendo, se está encontrando muy bien. Anteriormente aquí, ¿veis? Como se apoyaba justamente en esa línea, ¿no? Gráfico mensual, estamos viendo que se apoya muy bien en los 6 euros. En los 6 euros viene apoyándose muy bien, pues prácticamente del verano de 2015, como vemos en gráfico mensual, gráfico mensual, que es que no cierra por debajo de 6 euros, no cierra, ¿veis? No cierra en ningún momento. Vemos mechas, hay mechas que caen por debajo de 6 euros, pero en gráfico mensual nunca cierra, con lo cual, pues hay un interés, sobre todo, estos son las manos fuertes del mercado, los que están aquí, que son los que dicen de 6 euros el precio no va a caer, ¿no? Sí puede caer en gráfico diario, podría haber incluso en gráfico semanal, pero en gráfico mensual no. Y cuando en gráfico mensual vemos cómo no cae por debajo de 6 euros, es porque aquí las manos que manejan el mercado están presionando para que no descienda el precio por debajo de esos 6 euros. Bueno, de momento lo estamos viendo que se está comportando medianamente en condiciones, todavía mantiene un colchón hasta los 7 euros. Vamos a ir viéndolo ahora en gráfico semanal. Bueno, aquí lo tenemos. Fijaros, aquí tenemos la línea de tendencia. Esta es la de largo plazo. Por si alguien tiene dudas, pues la línea de tendencia de largo plazo es claramente bajista. Está muy bien, que de los mínimos que estamos viendo aquí sería una especie de suelo en pinza. Aquí tenemos un martillo y un suelo en pinza. Un suelo en pinza suele estar formado por las mechas. Normalmente suele estar los mínimos pues muy próximos, ¿no? Si no exactamente, digamos que al T, pues céntimo arriba, céntimo abajo, pero muy próximo, ¿no? Esto sería lo que es un suelo en pinza, apoyado también ya anteriormente por ese martillo, que es el que hace cambiar todo el panorama, ¿no? Llegando, como estamos viendo, pues a ese nivel aquí que vemos, esos máximos 2016 por encima de los 9,27, pero cerrando, como estamos viendo, por debajo de 9 euros había sido el nivel en gráfico semanal en el cual los alcistas pues realmente no eran capaces de superarlo e irse hacia arriba. Ya que, como vemos, el nivel 9,27, como estamos viendo aquí, fijaros como ya en 2015, estamos viendo el verano 2015 actuó como nivel de resistencia, luego lo estamos viendo en 2014 actuando como nivel de soporte. Estamos hablando de un nivel muy importante, o zona, podríamos llamar zona de resistencia muy importante, ¿no? Aquí lo vemos perfectamente cómo se está moviendo, apoyándose en la línea de tendencia. Vamos a ampliarlo para ir viendo un poco mejor. Y fijaros, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo en gráfico semanal? ¿Os dais cuenta de algo? 7.5. Fijaros que los 7.50 permanecen intactos. Permanece intacto a pesar del intento por parte de los bajistas, se está respetando. Esto es muy interesante para aquellos que intentan buscar en suelo, ponerse a mirar un gráfico semanal y pensar, bueno, si aquí los 7.50 lo están respetando una tras otra vez, semana tras semana, debería pensar que si estoy quizás en un suelo, o pienso que mi estrategia se basa en que hay un suelo ahora mismo en FCC, yo cerraría posición larga si en gráfico semanal cae por debajo de 7.50, porque de momento, como vemos, tras varias semanas lo está respetando perfectamente. Esto, evidentemente, lo de buscar un suelo no es aconsejable para todo el mundo, sino, como he dicho anteriormente, para aquellos que se dedican a buscar suelos, ¿no? Entonces esto sería la pista más importante que tiene ahora mismo, esos 7.50. ¿Cómo se respeta? ¿Cómo se respeta? De momento, mientras esté sobre 7.50, pues hombre, a lo mejor no sería una mala oportunidad pensar, bueno, si viene de aquí, estamos aquí, estamos en una corrección, sí, estamos en una corrección, en el corto plazo está una corrección, quizás pues haya llegado el momento de decidir si quizás esté haciendo un suelo y realmente ponernos largo. Y como Diego nos está diciendo, y muy acertadamente, sin ponerme flores, pero es que la realidad es así, los 7.50 lo aguanta, pues a lo mejor se podría intentar, ¿no? Y cierro posición si veo que en gráfico semanal cae por debajo de 7.50. Me voy a permitir que trace Fibonacci, simplemente por una curiosidad, ¿no? Ya sabéis, los que me seguís habitualmente, que a mí me gusta mucho utilizar Fibonacci.
bueno, no llega a tantear el nivel de 50%. Digamos que la lucha está ahí entre alcista y bajista en ese nivel 38%. Los 786 estamos viendo ahora mismo. Muy interesante, ¿no? Pero bueno, aquí realmente lo que está haciendo es un movimiento de consolidación. ¿Qué puede ocurrir con el movimiento de consolidación? Pues tenemos dos opciones. O continúa las caídas o nos vamos arriba. Como ya he mencionado en muchas ocasiones, estos movimientos de consolidación, movimientos laterales, antes se pensaban que habitualmente pues rompían a favor de la tendencia previa, es decir, que la tendencia previa era bajista. Si está en movimientos laterales de consolidación, pues teníamos ruptura bajista. Hoy ya lamentablemente pues se ha reducido ese número de patrones de continuación, se ha reducido bastante, y ahora mismo este tipo de movimientos se consideran que la ruptura puede ser tanto al alza como a la baja, ¿no? Por lo cual en estos momentos, como yo digo, entrar aquí ahora mismo es un poco jugársela, ¿no? Es un poco jugársela porque todavía no sabemos si realmente esto ha terminado lo que es la corrección. Como digo, sí que puede ser interesante, y una puerta que tenéis ahí, que os dejo, que es esos 750 se mantiene. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver, vamos a probar. Yo creo que la pérdida puede ser muy pequeña, y si nos toca la campanada, pues quién sabe hacia dónde se nos podría ir ahora mismo FCC, hacia dónde podría irse. Todo ya va a depender un poco de el espacio temporal que vayamos a trabajar, pero como siempre digo, y esto es un gráfico semanal, es un gráfico semanal. Con lo cual, bueno, vamos a ver cómo cierra esta semana. Sería muy interesante que nuevamente volviera a recuperarse y a cerrar en gráficos semanales por encima de 786. Muy bien, si cierra por encima de 8 euros sería fantástico. Pero bueno, ya creo que tendría que dar una gran subida para llegar a 8 euros, ¿no? Pienso yo. Pero bueno, mientras se respete esos 750, ahí está, muy interesante. Vamos a verlo en gráfico diario. ¿Qué está haciendo en gráfico diario? Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Claramente vemos una línea diagonal descendente, otra línea diagonal descendente. Estamos en un canal bajista. Gráfico diario, fijaros, desde octubre está moviéndose en un canal bajista. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, aquí lo tenemos más claro que el agua, ¿no? ¿Cómo se está respetando ese nivel de los 760? Fijaros que en gráfico semanal estoy diciendo, mirad cómo no cae por debajo de 750, no hay ningún cierre. Pero es que aquí, aunque tenemos mechas inferiores por debajo de 760, fijaros cómo se está respetando en gráfico diario, se mantiene los 760, incluso en gráfico diario se respeta. Hay mechas por debajo de 760, que por eso digo, fijaros cómo los 750 en gráfico semanal se está respetando, pero es que en gráfico diario vemos cómo se respeta los 760. Ahora mismo vemos el movimiento, ¿veis? Aquí está el movimiento de consolidación, y lo está haciendo justamente en la parte alta del canal bajista, aquí atacando lo que sería la resistencia. Eso va a ser muy importante. A ver qué tal si escapar, como os digo, una ruptura por 8 euros, por encima de 8 euros sería una noticia fantástica, ya que realmente incluso un poquito por debajo está este máximo. A ver, en concreto, a ver, máximo 7,99, 8 euros, ya está, 8 euros. Por eso, como os comentaba anteriormente en gráfico semanal, esos 8 euros sería en gráfico diario la señal de nuestro filtro por ruptura del canal bajista. Realmente tampoco es un canal bajista muy interesante, ¿no? Como para pensar una estrategia, bueno, voy a abrir largo pensando en buscar el objetivo teórico. Normalmente teórico mínimo, pero hay que tener cuidado con eso mínimo, que suele ser engañoso, ¿no? A veces el precio puede estar a punto de alcanzar ese objetivo teórico mínimo y prácticamente a un céntimo de alcanzarlo se dé la vuelta, ¿no? Pasa, ¿no? Y los que nos dedicamos a esto a realmente operar en los mercados, pues sabemos perfectamente que estas cosas ocurren, ¿no? Que los libros teóricos están muy bien, que los analistas, muchos analistas que normalmente, bueno, no son traders, no son especuladores, que simplemente se dedican a analizar el mercado, pues claro, ellos lo dan como un dogma de fe que tenemos todo que respetar, pero luego realmente cuando los que estamos en los mercados vemos que una cosa es la teoría y otra cosa la praxis, ¿no? Por tanto, esos 8 euros sí que sería muy significativo como para realmente pensar que podría haber un cambio. Es más, porque nuevamente estaríamos por encima, y sobre todo en cierre
diario por encima de esos 8 euros no se habría visto algo semejante pues desde hacía ya bastante tiempo, ¿no? Con lo cual prácticamente en lo que estamos viendo en los últimos 2 meses y pico pues sería una señal muy potente de cambio de tendencia que al menos en el corto plazo que nos podría upar nuevamente hacia arriba en lo que sería un rebote, ¿no? Porque de momento lo que estamos viendo en la última semana es movimiento de consolidación y fijaros cómo realmente pues prácticamente desde octubre, sobre todo noviembre, se está respetando mucho esos 760 en gráfico diario. Por tanto, son niveles que tenemos que vigilar mucho y como ya decía, veíamos en gráfico semanal esos 750 es que no hay manera, ¿no? Aunque lo vemos, como estaba comentando, ahí muy próximo, esos 750, pero no hay ruptura por debajo de ello. Como ya lo estamos confirmando en gráfico diario que no hay esa ruptura. Bueno, vamos a ver un poco cómo va OHL. Bueno, aquí tenemos, bueno, esto no sé cómo llamarlo yo, porque esto la verdad es que da miedo ver OHL, ¿no? Y la verdad que en gráfico mensual, como lo estamos viendo aquí, qué maravilla. Aquí estos son de estos gráficos que es que te gusta de maravilla. A mí, desde luego, este es perfecto. Aquí estamos viendo claramente una secuencia. Estáis viendo estos trazos de Fibonacci. Bueno, lo voy a explicar un poquito qué es esto. Aquí tenemos un primer impulso de aquí a aquí, de aquí a aquí, vemos una corrección y arriba, vela rompiendo por encima de 14.62, nos confirma un segundo impulso alcista o lo que es igual, un AB igual a CD, un patrón armónico. Objetivo 19.43. Bueno, que decir que llegó a 19.72. Perfecto. Esto fue en 2014. Luego tenemos una secuencia bajista también de impulso bajista o lo que es igual, un AB igual a CD, pero en este caso bajista. Esto del impulso está basado a fin de cuentas en el patrón armónico AB igual a CD, que tampoco yo hablo de impulso porque aquí en España pues se le conoce más por impulso alcista, impulso bajista, pero realmente está basado en un patrón armónico que es el AB igual a CD. Bueno, pues aquí tenemos el primer impulso bajista que va de los 19.71, 9.98, tenemos un rebote que es una corrección dentro de una tendencia bajista, llega a esos 14.36 y a continuación caída. Aquí ya tenemos un cierre por debajo de 9.98, se activa un segundo impulso bajista y objetivo 4.62. Perfectamente vemos como ya aquí tenemos un martillo que rompe por debajo 4.62, con lo cual se habría alcanzado el objetivo propuesto por ese segundo impulso bajista. El martillo, tenemos una secuencia, un pequeño rebote, nuevamente caída, y fijaros, aquí nuevamente tenemos un pequeño martillo, pero más interesante todavía que este que tenemos aquí. Sin embargo, no ha tenido suerte. No ha tenido suerte porque este martillo que se ha formado, fijaros, en los 1.73, fijaros que 1.73, pero es que vámonos para atrás, vámonos, pero ¿dónde está ese mínimo? Es que 2009, 2008, que no llegamos, 2004, hostia, si nos tenemos que ir 2003 para encontrarnos un mínimo igual, ¿no? Verdaderamente es que esto es terrorífico. Fijaros con lo bien que lo estuvo haciendo, ¿eh? Fijaros que es que cae 2007, estamos en esos 17 euros, se nos viene abajo a esos 2,90 euros, muy bien, una caída, pero una caída bestial, pero vamos, esto madre mía, esto es increíble, esto es buscarse la ruina. Todo el que estuviera aquí se buscó la ruina, pero vamos, como no andar a listo, aquí se buscó la ruina. Y desde los 2,90 en 2009 se nos viene a los 19,70. 2,90, 19,70. Aquí se pudo más de uno, bueno, pues haber hinchado de ganar dinero. Pero vamos, perfectamente, ¿no? HL. Pero luego, dichosos los que creyeron pensando que se podría ir por encima de esos 20 euros. Porque fijaros la caída, de 19,71 a 2,90, pero es que vemos el mínimo de 2016, que es que nos estamos yendo a 1,73, que es que tenemos que retroceder al año 2003, Esto es increíble, pero es que fijaros la caída es bestial. Es que lo que vemos aquí, la caída de 2007, bueno, es que estuvo controlada en cierta medida, es que estamos viendo una secuencia máximo, mínimo, nuevo rebote, máximo, otro mínimo, nuevo máximo, nuevo mínimo. Bueno, pero esto más o menos estuvo controlado, en gráfico mensual. Pero aquí es que básicamente nos fijamos que con solo de impulso pues hemos recorrido desde los 19,70 a los 4,62. Increíble, ¿no? Bueno, de momento
Aquí, pues, ¿qué os voy a decir? Que bueno, que aquí hay que santiguarse si estamos dentro, ¿no? Porque esto desde luego no pinta para nada bien, ¿no? Desde luego tanto en largo como en medio plazo y bueno, corto plazo, por llamar que a lo mejor en corto plazo tenemos un pequeño rebotillo que se sigue manteniendo, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos en gráfico diario. Pero vamos, esto es de auténtico escándalo, ¿no? Bueno, aquí tenemos ese martillo. Bueno, ¿qué podríamos hacer? Pues, vale, si estamos con la idea, bueno, por esto sobre todo a los pequeñines les gusta mucho, la verdad que es un precio muy interesante. Bueno, pues aquí tenemos un martillo en gráfico mensual, muy bien, genial, maravilloso, en ese 1.73, que como digo, podría ser interesante. ¿Qué haríamos? Bueno, pues mantener posición mientras no tuviéramos un cierre por debajo de esos 1.73, pues mantener la posición larga. Para aquellos más atrevidos y que evidentemente pues que van buscando ganga. Yo evidentemente, os lo digo sinceramente, yo aquí en OHL no entraría, vamos, por nada del mundo. Me da igual que a lo mejor dentro de un mes tuviera que deciros, pues sí, fijaros, OHL ha subido un 40%. Bueno, me da igual que suba un 40%. Yo desde luego no entraría por nada del mundo, porque es que esto ya lo estamos viendo. Esto hay que estar, yo qué sé, hay que haberse bebido un par de botellas de vodka antes de ponerse largo aquí. Que sí, que evidentemente con estos precios, pues claro, esto muchísimos chiquitines estarán intentando aquí posicionarse largo, como ha pasado, como muchas veces hago referencia al Banco Popular, ¿no? Y luego, pues bueno, ahí están los sustos y sigue cayendo y te pregunté, y bueno, ¿esto tiene final? Y yo como suelo decir, bueno, ¿y quién te dijo que entrara? ¿Quién te dijo? Y más sobre todo tiene delito el que me pregunta, ¿no? Porque me pregunta, ¿debería entrar? Y yo le digo, no entre. Y encima, a pesar de que mi consejo es no entrar, ¿qué os creéis que hace? Pues no me hacen caso. ¿Qué es lo que no entiendo? Si me piden un consejo y luego no hacen lo que les digo, pues oye, yo no lo entiendo, ¿no? Por eso no me gusta mucho dar consejos, lo evito todo lo posible, porque al final es que nadie me hace caso. Porque claro, la gente está buscando y claro, los rumores, que si escuchan tal periódico, que si tal analista mediático está diciendo lo contrario que dice Diego, pues claro, luego pasa lo que pasa, ¿no? Bueno, a mí personalmente con mi dinero no juego, ¿no? Los demás, pues a lo mejor les gusta la ruleta rusa. Con lo cual aquí, desde luego, no es para entrar. Vamos, aquí lo estamos viendo esto ni pensarlo, ¿no? Y ya os digo, a lo mejor dentro de un mes os tengo que decir, bueno, ha subido en un 40%. Pues bueno, que vamos, ha subido, pero yo desde luego no entraría, ¿no? Bueno, aquí tenemos el gráfico semanal HL. Fijaros que hay aquí una zona de resistencia, esos 18.97, 18.70. Allá por el 2014. Y bueno, y aquí fijaros, aquí perfectamente tengo trazado. Esto es lo que me gusta mucho hacer con los gráficos, marcar las líneas para tener claro la tendencia. Me gusta, simplemente a simple ojo lo veo, pero es que dibujarlo me gusta mucho más, ¿no? Bueno, pues estos son pues las típicas payasadas analistas, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos la tendencia formada mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, nuevo mínimo, máximo. Y aquí estamos. Vamos a darle zoom después de ver esto. Vamos a ver. Vale. Pues aquí lo interesante cuando hacen los últimos movimientos, me gustan mucho las tendencias porque cuando veo ya un último mínimo, último máximo, tengo unos niveles muy claros. En este caso tengo dos niveles muy claros. En OHL. Primero, nivel mínimo 1.73. Máximo 3.96. Vale. Perfecto. En medio está aquí el precio, cerrando hoy en 2.90. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Esto sería 2.90, que ha sido el cierre de hoy. Insisto, este es el gráfico semanal. Bueno, estamos en medio, en tierra de nadie. Aquí pueden surgir todas las teorías que podamos pensar, ¿no? Tenemos dos opciones clarísimas. Si el precio se va por encima de 4 euros, hay cambio. Hay cambio por primera vez. Hay cambio por primera vez de tendencia en OHL. OHL, cambio de tendencia, si en gráfico semanal cierra por encima de 4. Porque entonces ya estaríamos hablando de un mínimo, máximo, mínimo, y este mínimo se nos iría por encima de 4. Con lo cual tendríamos un nuevo máximo ascendente con respecto al que teníamos anteriormente. Tendríamos dos máximos ascendentes y dos mínimos ascendentes. Con lo cual, por primera vez en muchísimo tiempo,
tendríamos ya una secuencia de cambio de tendencia. Al menos ya podríamos hablar de que la situación podría cambiar radicalmente. No obstante, ¿qué ocurriría si realmente el precio no supera y el cierre semanal los 4 euros y si no viene por debajo del 1,73? Pues desgraciadamente, ¿qué tendríamos que decir? Pues que la secuencia de mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo descendentes pues continúa. Tendríamos aquí máximo, mínimo, nuevo máximo, descendente, siguiendo los máximos anteriores, y veríamos como si el precio cae por debajo de 1,73 pues se vuelve a reactivar un nuevo mínimo descendente, con lo cual la tendencia seguiría igual. Como estamos viendo, prácticamente aquí tenemos ese mínimo que ya veíamos anteriormente en el gráfico mensual. Mirad, gráfico mensual, tenemos ese martillo, que debería ser una señal muy potente realmente. En gráfico mensual suelen ser señales muy potentes, como si lo vemos en un gráfico semanal. Las velas japonesas, a pesar de que dicen que normalmente están indicadas para el intradía, yo discrepo totalmente. Yo he visto algunas de las señales más potentes que he encontrado están basadas en gráficos semanales o incluso mensuales. Pero bueno, no siempre, como digo, es que no existe una pauta, un patrón de velas japonesa fiable, lo mismo que no existe un patrón chartista fiable, ¿no? Es que por mucho análisis fundamental podéis hacer, nunca voy a estar en tener claro, ¿no? Eso es como cuando leéis la recomendación de las casas de apuestas, como yo llamo, cuando dicen, bueno, en valor X, uno dice comprar, el otro, pues yo digo vender, y el demás ya te dice sobreponderar, el otro infraponderar, y el otro te dice mantener. Y al final te acabas tú diciendo, y bueno, ¿y qué hago yo entonces? Pues bueno, esas son las cosas que ocurren, ¿no? Que nadie se pone muy de acuerdo, ¿no? Entonces uno no sabe realmente qué hacer. Aquí sí sabemos qué hacer. Aquí sabemos que por encima de 4 euros cambiaría la tendencia en gráfico semanal. Señal súper potente, de las que me gusta. No obstante, entre comillas, no hay nada 100% fiable. Caída por debajo de 1,73, pues desgraciadamente volveríamos a la cruda realidad que nos viene acompañando y que ya hemos estado viendo, ¿no? Que tampoco, aquí no se puede engañar al personal. Es que la tendencia, fijaros dónde venimos, ¿no? Fijaros del máximo 2014, estamos viendo 2013 y dónde estamos, ¿no? 2,90 y estamos hablando de ese 2014, ese nivel, 18,97, 19,15, 70, perdón. Bueno, es que la caída ha sido bestial. Es que, como digo, este año, este año solamente en este 2016 todavía está perdiendo todavía un 44%, ¿eh? Es que es tremendo todavía la caída que ha tenido, ¿no? A lo largo de este 2016. Así que si nos podemos hacer un cálculo donde venía aquí directamente, ya es que se nos puede ir la cabeza. Así que hay que vigilar esos 1,73. Vamos a verlo en gráfico diario. Bueno, gráfico diario hoy ha hecho algo maravilloso. Vale, bien, ¿por qué? Porque ha conseguido fijar qué vela. Fijaros que hoy, día 6, día Constitución, bueno, a mí me da igual que sea día Constitución española, ¿no? Pero hoy no me apetecía ni operar, ¿no? Esta mañana estaba preparando estos gráficos, pero no tenía pensado hacer el vídeo hasta el cierre de la sesión. Pero hoy, la verdad que no he entrado. Hoy yo también he dicho, hoy el día Constitución, pues hoy el día de Diego Gutiérrez Pérez. Hoy no voy a trabajar, ¿no? Pero eso sí, esta mañana ya había preparado todos los gráficos. Y mirad, aquí teníamos en gráfico diario, tenemos un segundo impulso alcista, objetivo en 2,88,1. Fijar que ha cerrado en 2,94, pero ha estado vemos una pequeña sombrita. Vamos a ver el máximo de la sesión de hoy. El máximo 2,92. Pues fijaros, había alcanzado los 2,88,1. Ese era el objetivo por un segundo impulso, o lo que es igual, una AB igual a CD. Vale, vemos que está subiendo. Bueno, son muy pequeñitos realmente. Voy a quitar aquí los Fibonacci para que lo veáis mejor. A ver, vale, bien. Que fijaros, tenemos un mínimo. Aquí sería una A. Basando en ese patrón AB igual CD, que son los impulsos. A, máximo B, mínimo C. Y aquí ese objetivo que teníamos marcado de Fibonacci, esos 2,88, pues será nuestro D. ¿Qué ocurre? Que el patrón AB igual a CD o ese segundo impulso puede tener un tercer impulso. En lo que el AB igual a CD se llamaría un patrón extendido, que como sabéis, aquellos que hayáis estudiado a través de Bolsa General o hayáis escuchado a David Galán, habla de un primer impulso, un segundo y un tercero, ¿no? Bueno, ese tercer impulso sería la extensión. Es la extensión de lo que sería el patrón armónico AB igual a CD.
Entonces se nos podría ir perfectamente hacia arriba. Muy bueno es lo que me ha gustado hoy cuando he visto el cierre. Bueno, pues me ha gustado muchísimo porque estaba ya anulando el hueco bajista que teníamos aquí. Muy interesante, prácticamente cerrando también el pequeño huequecillo, pero este ya es una señal muy potente. La verdad que la ha hecho muy bien. Lo que ocurre es que estos precios en cualquier momento se te pueden venir abajo, pero en gráfico diario sí que tenemos una secuencia de giro alcista. Fantástico. Vamos a ver, realmente estamos muy cerca de ahora mismo, pues lo que sería el 38% de Fibonacci de todo el movimiento bajista. Lo tenemos ahí, prácticamente el nivel de los 3 euros. Vemos 2,97. Quizás el nivel más importante y hacia donde podría dirigirse, y para mí será el nivel a vigilar, pues sería esta zona que tenemos aquí entre los 3.12, 3.16, porque como estamos viendo tenemos esas dos líneas, primero de todo el impulso alcista, estaríamos hablando de esos 3.12, que aquí lo que estamos hablando pues realmente pues es de toda esta subida alcista, y luego tenemos aquí esta caída que hay aquí, ¿veis? Esta caída, y vemos que aquí tenemos el nivel de 50%, ¿no? 50%. Entonces tenemos el 50% de la tendencia bajista y el 38% de la tendencia alcista. Con lo cual aquí va a ser una zona muy importante. Además, fijaros cómo aquí hace un mínimo, rebote, bueno, que es una trampilla porque realmente al final sale mal parado y se nos viene abajo. Con lo cual quizás sea la zona, yo creo, que más previsiblemente pueda irse ahora mismo más estricto corto plazo o HL. ¿Que podría irse más hacia arriba? Bueno, sí, podría irse, pero de momento esa zona, porque fijaros que aquí, toda esta zona, fijaros esos 3.12, estaríamos hablando ya como en julio ya actuaba esos 3.12, 3.16 como zona de resistencia. Con lo cual yo creo que lo más factible es que fuera a buscar esa zona. Esa zona es lo que podría buscar en el más estricto corto plazo. Que como vemos en gráfico diario, tenemos esa confirmación de giro alcista, es decir, de momento se mantiene claramente el rebote que estamos viendo en estos últimos días, ¿no? Fijaros, aquí tenemos precisamente, a ver, voy a modificar un poquillo, a ver, me vais a permitir. ¿Veis aquí? Fijaros qué martillo tenemos aquí, justamente en gráfico diario. Mirar, aquí tenemos en gráfico mensual. Bueno, y de aquí pues surge esos 1,73. Fijaros, aquí sí que hizo muy bueno, fue increíble, pero claro, es lo que ocurre con la vela japonesa, nunca sabemos si realmente el precio puede ir a nuestro favor. Si vaya a nuestro favor, no sabemos si va a subir un 1%, un 5% o un 60%. Desgraciadamente no sabemos. Con los patrones alcistas siempre sí que tenemos un objetivo teórico a donde es probable que pueda alcanzarlo, ¿no? Así que de momento yo creo que la idea, el más estricto corto plazo, será buscar esos 3.12, 3.16, ¿no? Bueno, vámonos a SACIR. A ver, gráfico mensual. Bueno, ¿qué vamos a hablar de SACIR? Si esto también da pánico. Bueno, aquí tenemos gráficos. Fijaros aquí esos 40 euros. 40 euros, madre mía. 2012, 0,91. Madre mía. ¡Wow! Esto sí que es para quitarse la vida de en medio. Esto ya de decir yo renuncio a vivir, porque aquí vamos, esto es tremendo, ¿no? ¿Cómo puede caer tanto? ¿Cómo una empresa que vale 40 euros la acción en unos pocos años? Bueno, es que se te planta, es que en solo 6 años pasa de 40 euros a estar por debajo de 1 euro. A mí que me lo expliquen, ¿eh? A mí que me lo expliquen. ¿Cómo puede ser posible esto? Yo no lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo. Bueno, sí, entiendo la manipulación de los libros contables y todo demás, ¿no? Hombre, ahí prueba tenemos con Bankia, ¿no? Que eso sí, yo no sé por qué el sector bancario no ha sido penalizado, ¿no? Y bancos como, por ejemplo, Bankia sigue todavía en el IBEX 35, cuando lo lógico sería que lo hubieran echado al mercado continuo, ¿no? Debería estar ahí, no en el IBEX 35. Tampoco lo entiendo con el Banco Popular. Tampoco se entiende mucho con el Banco Sabadell, ¿no? Pero, por ejemplo, Bankia sí que tendrían que haberlo largado ya hace tiempo, ¿no? Y Banco Popular debería de estar ya, bueno, pues con un pie y medio fuera, ¿no? Sin embargo, claro, el sector bancario tiene mucha fortaleza y cualquiera toca un banco, ¿no? Eso a las empresas constructoras se les puede tocar y se les puede dar una pata en el culo, pero el sector bancario aquí tiene muchísimo peso. Bueno, pues aquí realmente, pues como estamos viendo de esos mínimos, esos por debajo de 1 euro, esos 0,91, bueno, haciendo un suelo, muy bien, se nos fue de ese suelo en 2013, despegó hacia los 5 euros, vuelve a caer,
ahí nuevamente próximo a 1 euro, ahora lo tenemos en 2.05, 2.06. Vamos a ver, la verdad que la tendencia aquí, para pensar en largo plazo, ¿no? Bueno, si pensamos en largo plazo, vamos a ver esos 0.91, ¿eh? Si estamos buscando un suelo, pendiente de los 0.91, que realmente es lo que estamos viendo que respeta. Pero esto ya es, esto es mucho arriesgarse, pero siempre habrá valientes dispuestos seguramente a comprar, ¿no? Pero bueno, si lo estamos pensando, ya estoy viendo, mínimo 0.91. ¿Se respeta? Aguanto. Pero pensar que si compramos 2 euros y se nos viene a 0.91, pues hay una caída bastante fuerte, ¿no? Eso tenéis que tener en cuenta. Vale, vámonos aquí, tenemos el gráfico semanal. Bueno, tenemos la línea de tendencia clarísimamente bajista, esto no hay por donde no se puede decir lo contrario. Bueno, aquí que estamos viendo, ¿no? Bueno, pues tenemos los mínimos ahí prácticamente a finales de junio que marcó SACIR. Bueno, estamos viendo que hay una zona de soporte donde este 2016 pues ha encontrado apoyo. Estamos hablando de esos 1.16 y los 1.26 euros. Zona que tenemos aquí claramente de soporte. Teníamos un nivel de resistencia. Vemos aquí tanteado en varias ocasiones. Que son los 1.97, 1.94, perdón. Eso 1.94. Estamos viendo aquí perfectamente. A ver, aquí además tenemos una línea, esta línea punteada en 1.78 nos marcaba un nivel de resistencia, como vemos aquí, fue resistencia. Aquí ahora mismo está actuando como nivel de soporte, donde vemos un doji que hizo recientemente. Voy a ampliarlo porque ya no merece la pena ver de dónde venía, ¿no? Que siempre me gusta que veáis de dónde viene. Fijaros, aquí hizo un doji perfecto. Y este doji es lo que hay que vigilar. Bueno, un doji es una vela de indecisión y nos puede indicar que estamos en un techo. Aquí perfectamente podría indicar que en esta zona podría haberse un techo. Pero ¿qué ocurre? Que realmente este doji no está aquí. A mí me hubiera gustado verlo en la parte alta del movimiento alcista, no después de una corrección. No obstante, lo importante de este doji son su mínimo, su máximo. Si tenemos que en gráfico semanal, por ejemplo, cierra por encima de esos 2.14, bueno, pues lo lógico que sería pues ver cómo SACIR se va hacia la zona de los 2.55, 2.55, 2.60 sería lo lógico que fuera a hacer, pero si es capaz en cierre semanal de cerrar por encima de 2.14. Esto abriría ya la caja de Pandora y podríamos pensar, bueno, vamos a posicionarnos largos en el corto plazo al menos, todavía buscando esos 2.60. Estos los, en ese caso que tenemos pues un cierre semanal por encima de 2.14, esto lo voy a colocar aquí, justamente en el mínimo, en eso 1.78, por debajo de 1.78 cierro posición, vale, cierro posición y mientras no salta el stop loss mantengo mi posición abierta buscando esos 2.55, 2.60 y se es capaz de superar al alza, pues muchísimo mejor, pero buscando, como digo, 2.55, 2.60. Por el contrario, ¿qué ocurriría si el precio no es capaz de avanzar por encima de 2.14 y se nos viene por debajo de 1.80? Vale, pues entonces ya estaríamos hablando de que entraríamos en una corrección ya con máximo y mínimo descendente y por tanto ahora sí que los 2.14 sería mi nivel de stop loss para ponerme corto. Eso es lo que habría que hacer según el precio vaya rompa hacia arriba o rompa hacia abajo el máximo o el mínimo de la vela doji que tenemos aquí, que va a ser la señal más importante. Esta es la vela que tenemos que controlar realmente, muy importante en gráfico semanal. Mientras esto no ocurra, pues de momento pues podemos estar bien, pensar, bueno, como en el más estricto corto plazo es clarísimo la tendencia alcista, podríamos pensar, bueno, pues yo voy a abrir, que no haya roto los 2.14 en gráfico semanal, voy a abrir posición larga, pero eso sí, si el precio se me viene por debajo de 1.80, cierro posición. Pero esto solamente para aquellos que ahora mismo estáis todavía aquí operando, ¿no? En este gráfico semanal, yo la señal más potente sería con ese cierre por encima de 2.14. Pero si alguno pues queréis subir al carro antes de que se dé esa señal, pues como digo, si cierra por debajo de 1.80, cerramos posición. Ya está, no nos complicamos la vida. Estos los respetarlos, hay que respetarlos, así de claro.
Vámonos a gráfico diario. Bueno, vamos a ver, me vais a permitir que... Es que si no... Para que lo veáis vosotros mejor. Vamos a ver. Bueno, pues aquí tenemos lo que ha hecho hoy, esos 205, bueno, 206 euros. Bueno, aquí nos deja el gráfico diario pues una vela. Esto es una peonza, una vela de indecisión, tampoco saben muy bien qué hacer. Bueno, realmente pues estamos ya en esos niveles, realmente son 209, 215, niveles que bueno, pues estaríamos hablando de una zona de resistencia. Fijaros que aquí hay un objetivo que tengo marcado, esos 208. Esos 208, ¿por qué? Porque aquí tenemos un doble suelo. Aquí hay un doble suelo y el objetivo es 208. Se ha quedado ahí pues muy cerquita de 208 y bueno, es que prácticamente está en el nivel de zona de resistencia. Ahora mismo tenemos una situación que en principio, como digo, podemos irnos al gráfico semanal y decir por debajo un 80, cierro si me pongo largo. Gráfico diario, como estamos viendo, fijaros que desde el verano, es que del verano tuvimos una tendencia alcista muy potente en toda la renta variable global, ¿no? Uno mejor que otro, fijaros que realmente la está haciendo, permitirme un poco, a ver, ahí lo tenemos, desde 1.20, incluso ligeramente por debajo, pero para poner número redondo 1.20, irse ahí por encima de esos dos, a llegar a los 2.15, la verdad que es fantástico, lo está haciendo muy bien por SACIR, hay que aplaudirle. Por tanto, eso, como comentaba anteriormente, es lo que era gráfico semanal. Bueno, ahí tenéis una oportunidad, ahí tenéis una puerta abierta, porque estaríamos abriendo posición a favor de la tendencia principal. No obstante, ¿qué ocurre? Pues que yo no soy muy amigo normalmente de comprar niveles máximos, no soy muy amigo. Yo sí que sería más amigo si, por ejemplo, aquí en gráfico diario sí que veo un respeto hacia un nivel en concreto, 1.90. Claro, cuando tú ves que se respeta un nivel a lo largo del tiempo, y estamos hablando de octubre, noviembre, te dicen, bueno, aquí algo pasa. Si aquí no están dejando que esto caiga, bueno, esto a fin de cuentas es una vela que vemos en muchísimos gráficos. Esto fue una noticia que nada tuvo que ver con SACIR, pero no obstante, bueno, luego vimos la recuperación. Por tanto, cambia un poco el escenario, nos podría quizás cambiar el gráfico, pero no es muy relativo, no es importante realmente, ¿no? Pero a lo que voy, ahora mismo pues ese 1.90 sería muy interesante. Fijaros que realmente esta vela fue con una noticia como digo internacional, pues fijar que intentó anular aquí, ¿veis este hueco? Este hueco es muy importante. ¿Por qué es muy importante este hueco? Porque este hueco que tenemos aquí, que como digo es de una importancia muy relevante, es donde van a estar situados muchísimos stop loss de aquellos que están operando en el medio plazo. Operando en el medio plazo con este hueco, ¿qué haríamos? Bueno, mientras el hueco no sea anulado, no confundir anular con rellenar. Esta mecha es rellenar. Anular es que el precio cierre por debajo de este nivel que tengo aquí punteado, que digamos que el cierre de la vela, donde se produce el hueco alcista, por debajo de 1.76, eso sería anular un hueco. Eso sería anular este hueco importante que hay aquí. Mientras ese hueco no se ha anulado, pues aquí seguramente van a estar pues prácticamente la mayoría de los inversores de medio plazo. Los de medio plazo están aquí. Por tanto, aquellos que estéis más estricto corto plazo, pues ya lo hemos estado viendo, ¿no? En gráfico semanal. La idea podría ser eso, 1.80. Mientras no cierre, mantengo un gráfico semanal. Ahí lo tenemos. Veamos una secuencia claramente alcista en gráfico semanal y vemos, bueno, en gráfico diario se ve perfectamente aquí ya. Esto es una maravilla, ¿no? Cambia muchísimo. Fijaros cómo cambian los gráficos de mensual a diario, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta que ponernos a comprar ahora mismo aquí pues trae sus riesgos, porque estamos en una zona pues evidentemente muy, pero que muy importante. Como digo, esos 209, 215. Así que tenéis dos posibilidades. O bien respetamos el 1.80, o bien
para aquellos que desde luego hayáis entrado tarde o queréis entrar tarde y desde luego, bueno, pues no importa que tengáis una buena caída de un 20 o un 30% en contra de vuestra posición, pues mientras no se ha anulado este hueco, es decir, mientras no haya un cierre en gráfico diario por debajo de unos 76, pues podéis mantener la posición abierta. Pero ya os digo, normalmente a mí no es que no me gusta cuando estamos claro, en esta zona de resistencia, pues no me invita a mí a entrar, ¿no? Esto sí, ver a lo mejor cómo hubo ese intento por rellenarlo, pues a lo mejor sí que me hubiera invitado. ¿Por qué? Porque realmente tengo una tendencia claramente alcista en el gráfico diario. Bueno, esto es una tendencia alcista del libro, ¿no? Con lo cual, aquí sí, yo veo que empieza a rellenarlo y que se empieza a dar la vuelta, porque ni siquiera es capaz de caer por debajo de 1,76. Aquí sí que dice, hostia, si tengo que entrar porque este valor me gusta decir, voy a entrar aquí, voy a entrar, o voy a respetar que estoy viendo un 1,90. Vamos a intentarlo ahí en el más estricto corto plazo. Para aquello de corto plazo. Oye, pues estoy viendo que aquí 1,90 lo está respetando muy bien. Y es que si me voy a gráfico de semanal, pues estoy viendo que aquí hay una pequeña corrección, donde se produce el doji e inmediatamente reacciona nuevamente al alza, ¿no? Por tanto, son niveles que habría que tener muy en cuenta si queremos incorporarnos pues a SACIR. Así que, bueno, esto ha sido todo el repaso. Un poquito larguito, ya 1,20. Espero que os haya sido de interés, de utilidad. Si es así, lo consideráis que os ha servido realmente las explicaciones dadas, pues os agradeceríais que le dierais a me gusta, me gusta, y sobre todo, si le dais a compartir, pues muchísimo mejor. Os estaría muy agradecidos, ¿no? Así que los que desde luego pulséis me gusta y sobre todo podáis compartir este vídeo, pues muchísimas gracias. Y para todos, pues deciros que nos vemos en un próximo vídeo. Esto era una excepción, un vídeo que tenía ya algún tiempo dándole vuelta, dedicarme al sector de empresas constructoras y bueno, finalmente pues lo he llevado a cabo y bueno, más adelante veremos si me centro en algún otro tipo de sector, ¿no? Quizá el energético, ya veremos, ¿no? Pero más adelante. Así que bueno, gracias por estar viendo este vídeo y nos vemos muy pronto. Hasta luego.